Y aquí aparece una imagen. Hay niños y hay adultos. Y está planteada la pregunta. Entonces, la pregunta es, y creo que lo voy a resumir con una sola frase, ¿cómo se responde esa pregunta? La andragogía es al adulto, lo que la pedagogía es al niño. O sea, hay un cuerpo de ideas, hay un conjunto de paradigmas, de modelos, de herramientas, de arte para los niños y jóvenes. Y hay otro conjunto de modelos, de herramientas, etcétera, para los adultos. ¿Que hay puntos de contacto? Sí, hay modelos transaccionales que toman de la pedagogía y toman de la andragogía, sobre todo en la formación empresarial, en las empresas donde hay gente muy joven y gente muy adulta. Es necesario agarrar herramientas de ambos lados, de la pedagogía y de la andragogía. Lo único que vamos a hablar de andragogía y educación virtual. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Para abrir ahí el micrófono a quien quiera preguntar. ¿No hay preguntas? ¿O todo está muy claro o muy mal? Bien, vamos entonces al siguiente punto. Aquí tenemos de forma muy esquemática cómo funciona el modelo pedagógico en términos generales y cómo funciona el modelo andragógico en términos generales. Como ustedes pueden ver de este lado, aquí pueden ver al adulto, se ve cuando estoy señalando acá. Diego, que si se puede hablar de andragogía en procesos, sí, sí, se puede hablar en los procesos, hay procesos andragógicos. El adulto aprende muy diferente a como aprende un niño. El adulto aprende aquí y ahora, porque tiene una necesidad social. El niño va a la escuela porque le hablan de que lo necesita para el futuro. El adulto lo necesita ahora. El adulto es pragmático. El adulto tiene problemas. Por lo tanto, un modelo andragógico con enfoque andragógico, un modelo con enfoque andragógico no debe tener temas, debe tener problemas para resolver, porque el adulto se enfrenta a problemas todo el tiempo y necesita herramientas para resolverlo. ¿Entendido? ¿Claro, Diego? Sí podemos hablar de procesos. Hay un libro muy bueno. Ajá. No, no. Los modelos pedagógicos bancarios quedaron superados en la andragogía. Ahorita vamos a ver, Diego, Santiago, en realidad el modelo andragógico participa, trabaja con tres, con tres, diríamos, paradigmas o tres percepciones. Primero, la percepción de la adquisición, la segunda la de la participación y la tercera de la creación. Son metáforas, perdón. La metáfora de la adquisición es más bien un modelo bancario. En la metáfora de la participación ya participan los alumnos e interactúan. Vean ustedes el esquema que está en el lado derecho. Vean que está en el centro el instructor que tiene su toga y su birrete, pero vean cómo están todos muy relacionados. Sí, Santiago, es muy parecido a la nueva pedagogía. Mira, eso Diego está abriendo a partir de lo que dijeron Stephen Downes y George Siemens en su teoría del conectivismo y de que el conocimiento está en elementos no humanos. Ya cuando se dice que el conocimiento, no la información, está en elementos no humanos, hay que detenerse, porque está apareciendo algo que no existía y hay que generar la teoría para poder resolver esa situación y poderle dar, o sea, poderla vincular a los procesos educativos. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero lo andragógico va al adulto en conexión, al adulto en interacción. Por eso, la metáfora de la adquisición se parece más al esquema de la izquierda, al esquema pedagógico, aunque eso ha avanzado
porque en estos momentos se usa mucho la metáfora de la participación y de la creación en los salones de clase, a partir de todo el fenómeno de la inteligencia emocional y de la cuestión de la neurodidáctica, etcétera. Mira, Diego, no te puedo responder, no es un área que conozco. No te puedo responder. Es que Diego me pregunta si con la utilización de la inteligencia artificial se puede enseñar a procesos en vez de enseñar a personas. No te puedo responder porque en realidad ese tema no lo he tocado. Y no me gusta meterme en lo que no sé o en lo que no he abordado. Te agradezco mucho la pregunta. Diego, la voy a tomar en cuenta y ya tengo aquí un relanzamiento importante. Hay que meterse en esa área. Yo lo que más he trabajado ha sido el conectivismo, o sea, el aprendizaje en conexión, a partir de que desaparecen las fronteras del salón de clase y ya uno puede aprender aquí y ahora, o sea, just in time y just for me, justo a tiempo y justo para mí. Entonces, en ese concepto, sí, la cuestión de la interacción es fundamental. Ahora, ya meterme un poco más de conectivismo no te puedo hablar porque no tengo referencias. Te ofrezco una disculpa. Bien, veamos entonces el esquema pedagógico. Creo que ese ha existido durante muchos años, desde que se fundó la escuela, desde que empezó la era industrial, un poquito más atrás. El modelo andragógico, vean que es un modelo más horizontal y más de participación. Y lo he resumido en una frase. El niño va a la escuela a adquirir experiencia. O sea, el niño no tiene experiencia y hay un adulto, uno que está más avanzado, según Vygotsky, culturalmente y sencillamente pues transmite y comparte la cultura. O sea, cuando uno logra interiorizar la cultura, ha aprendido, según los modelos de Vygotsky. Ahora, ¿qué pasa? Que este concepto ya quedó limitado. ¿Por qué? Porque la educación para toda la vida, la educación permanente implica que el adulto, la persona adulta siga preparándose. Entonces, ¿qué dice la andragogía? El adulto va a la escuela para compartir sus experiencias. Y si yo voy a compartir mis experiencias, entonces un modelo vertical no puede funcionar. Tiene que ser un modelo más horizontal donde se está la experiencia del que está participando. Por lo tanto, las formas de trabajo difieren porque el contexto en que estás trabajando es distinto. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta comparación? Las redes sociales están acabando conmigo. Ok, perfecto. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Ahí tenemos a Malcolm Knowles, se considera el padre de la educación de adultos. Y él introdujo el concepto de que era la andragogía como el arte y la ciencia de ayudar al alumno a aprender. Ayudar al alumno a aprender. ¿Por qué? Porque el participante tiene que ser activo. Y vea lo que dijo Knowles arriba en el exordio. El verdadero valor que tienen en estos momentos las empresas son las facultades ocultas de sus empleados. Por lo tanto, el modelo pedagógico está vinculado directamente con la formación para el trabajo y con la formación para la vida. ¿Por qué razón? Porque todas las estrategias de trabajo andragógico van enfocadas a ayudar al adulto a aprender. Y la pregunta es, ¿los universitarios no son adultos? Vean el concepto de adulto en algunos elementos. Por ejemplo, Erickson y Levinson consideran al adulto Erickson lo que era desde los 18 años, la adultez desde los 25. Levinson dice de 25 hasta 40. O sea que hay muchas discrepancias con relación a lo que es un adulto. Pero sí es importante decir que un adulto tiene determinadas características. Vamos a ver los rasgos distintivos de la andragogía partiendo de las características de un adulto. Ahí están las características básicas de un adulto. Y esto de la madurez afectiva hay que tener cuidado porque a veces hay gente con 60 años que no tiene madurez afectiva. Pero bueno,
Y esos son problemas de inteligencia emocional y de bronca a nivel contextual. Pero el segundo punto es importante. El cuarto punto, la autonomía. El otro, el reconocimiento social, la integración productiva y la sustentación independiente. Ese adulto, para ese adulto hay que diseñar formas de ayudar a aprender distintas, diferentes. Vamos allá. Un modelo andragógico, ¿qué tiene? Primero que todo tiene al aprendiz adulto. Aprendiz adulto. Tiene como segundo punto el instructor o facilitador. Fíjense que no dice maestro ni profesor, es instructor o facilitador. Le favorece, aunque el término facilitador ya está manejado en las pedagogías activas, en el constructivismo, todos los modelos constructivistas parten del facilitador. Los modelos de aprendizaje por descubrimiento de Ausubel, etcétera, manejan ya el término instructor o facilitador. Creo que de ahí se tomó el término por parte de los andragogos. Y por último, el grupo. ¿Para lograr qué cosa? Un aprendizaje exitoso. ¿Por qué es importante esto? Porque el grupo juega un papel fundamental en el adulto. En el grupo se dan un conjunto de interacciones donde las experiencias se comparten. Eso también en jóvenes ya, en adolescentes, en preparatoria, también se puede hacer. Yo lo he hecho y es muy enriquecedor lo que se logra, pero con el adulto es mucho mayor, porque a veces te encuentras con un adulto que tiene una experiencia de trabajo impresionante, pero que lo tiene como un conocimiento tácito. Es de él, es propio. Y hay que lograr que se convierta en explícito para que se pueda utilizar ese potencial en la organización. Los japoneses han trabajado mucho eso y tengo por ahí, por SlideShare, una presentación de una conferencia que di, un taller que he dado en muchos lugares que se llama El conocimiento en la organización. Invito a que lo consulten, que habla un poquito del conocimiento tácito y lo explícito y cómo se puede convertir lo tácito, lo que yo sé, pero lo que no puedo explicar, en algo explícito. Y ahí es importante el trabajo del instructor o facilitador, favorecer que ese saber ser, ese saber hacer sea compartido. ¿Por qué? Sí, existen, Diego, existen técnicas para el matching de esos tres elementos, sobre todo cuando convergen en el centro. ¿Por qué? Porque el instructor tiene su experiencia, pero viene con un conjunto de herramientas. El coaching es una de ellas. El libro de Knowles lo voy a mostrar. No sé si lo puedan ver. Me dicen si lo ven o no lo ven. No lo tenía pensado mostrarlo, pero lo voy a mostrar. Este libro es un excelente libro. De Malcolm Knowles. No sé si lo vieron. Como esto es en vivo y en tiempo real, esto es aprendizaje real y vivo, dice el lector de ideas, ¿no? En directo y en vivo. Así en el libro. Está pensado hacerlo. Pero las cosas en vivo son así. Sí, el matching existe. Bueno, al final voy a un código QR en el cual pueden capturar desde sus teléfonos y pueden tener el acceso a más de hice una selección y está en una carpeta. Y los que no tengan códigos QR van a recibir por correo electrónico la liga para que accedan a ese material. Así que van a tener mucho material con el que trabajar. De todo. ¿De acuerdo? Continuamos. Aquí están los principios fundamentales del aprendizaje de adultos. Por ejemplo, primer punto, la necesidad de saber del alumno. El adulto necesita el por qué, el qué y el cómo. ¿Por qué voy a aprender esto? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Por qué razón? Porque es importantísimo para un adulto poder orientarse hacia lo que va a aprender. La motivación puede ser muy diversa, hasta de autorrealización, si está en el extremo superior de la pirámide de Maslow, pero quizás tenga una necesidad social de reconocimiento o tenga necesidad de reforzar su autoestima.
y aprende por eso. Ahora, el concepto personal del alumno como segundo punto. No sé si se ve, si se ve que estoy moviendo el cursor encima de la, no sé si lo ven, porque aquí se me movió un poquito esto. Lo voy a mover para acá. Bien. Vean, aquí está el por qué, el qué y el cómo. Muchos muchachos en preparatoria te dicen, ¿y para qué me sirve eso? Bueno, te sirve para desarrollar tu modelo mental. El muchacho de prepa es muy pragmático, no quiere aprenderse nada que no vaya a usarlo y se confunde lo significativo con lo utilitario. Utilitario es una cosa y significativo es otra. Eso el sábado con un grupo de alumnos. Ahora, esa necesidad de saber del alumno es diferente. El adulto tiene exigencias. El adulto va a un curso porque necesita o ascender de puesto o capacitarse para el puesto en el que está. ¿Estamos? Ahora, el concepto personal del alumno es un alumno autónomo y es un alumno autodirigido. No es lo mismo autorregulado que autodirigido. En mi percepción, por lo que puedo definir, una persona autorregulada es aquella que si se le genera una meta externa, él tiene las herramientas para resolverla y recibir una evaluación. La persona autodirigida se define la meta distinto a un niño y a un adolescente. Ahora, el elemento clave aquí está en esto, en la experiencia del alumno, en los recursos que un adulto tiene y los modelos mentales. Lo más complicado para un adulto es que desaprenda, porque ya tiene su esquema fijo y cambiar su forma no puede ser por imposición, tiene que ser a partir de un acompañamiento, de que la nueva información se vaya asimilando o acomodando en su esquema mental. Un adulto no es fácil de hacer cambiar su punto de vista. Por lo tanto, como me preguntaba Diego, hay herramientas para hacerlo pensar. La mayéutica socrática es una herramienta que es muy poderosa. ¿Cómo tú lo harías y por qué lo harías? ¿Y por qué lo haces así? Y confrontarlo. Este elemento diferencial entre un adulto y un niño. Ahora, la disposición para aprender. A veces tú le preguntas a un niño, ¿por qué tú vienes a la escuela? Porque mi papá quiere que yo aprenda. Porque él dice que yo tengo que aprender. Eso a un adulto no te lo tiene que decir. Él sabe que tiene que aprender porque lo necesita para la vida. Por lo tanto, la disposición para aprender está relacionada con la vida y son tareas de desarrollo. O sea, hay que utilizar las metáforas de participación y la metáfora de la creación. Que aprenda creyendo o creando. Ok, perfecto. Qué bueno, Gabriel, que aclaras eso. Muchas gracias, Gabriel. Yo tengo ahí un equipazo de gente que está clavado. Muchas gracias. Sí, ya va a estar en video también y van a tener los materiales. Esta presentación va a estar también en la carpeta que les vamos a compartir. ¿Ok? Solo tiene un costo esta carpeta. Ya, gracias, Tere. Ya estás ahí desde el set de San Andrés Tuxtla en Veracruz. Ya los saludé al principio, no sé si estaban conectados. Saludo a los muchachos que están por ahí, a los dos grupos de alumnos que están por ahí. La maravilla de las redes sociales, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, la inclinación al aprendizaje. ¿Cómo es la inclinación al aprendizaje? Está centrado en problemas. Un adulto no le interesa el tema tal ni el tema más cual. A un adulto le interesa cómo resuelves este problema. ¿Estamos? Y es contextual. Por lo tanto, esa educación tiene que estar muy vinculada a los contextos que se viven. Por lo tanto, cuando se aborda una teoría, una nueva concepción, siempre tiene que estar contextualizada. Por eso, la participación del adulto es esencial en este modelo de trabajo. Y por último, la motivación para aprender es o un beneficio personal o un valor intrínseco. O sea, tiene valor para mí porque lo disfruto, porque es parte del placer de aprender.
o tiene un beneficio personal. Vean ustedes que si analizamos en su punto estos principios, se dan cuenta de que los aspectos son ligeramente diferentes a los modelos que se manejan en la cuestión pedagógica. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Una pregunta, ya sea para abrirles el micrófono o para la pregunta por el chat. Ok, ¿no hay preguntas? ¿Continuamos? Díganme sí o no. Ok, perfecto. Gracias, Arianna, Yuleisi. ¿Cómo está Nueva Zelanda? Perfecto. Aquí tenemos los dos principios generales de la andragogía. La horizontalidad, gracias César, y la participación. ¿Por qué la horizontalidad? Porque el alumno, o sea, el capacitando y el capacitador están en el mismo nivel. Son dos adultos que tienen... Ajá. Dice Teresa que está preguntando para hacer una pregunta. Vamos a abrirle el micrófono. A ver. A ver, vamos a dar la voz a Teresa. Adelante, Teresa. Nos pidió preguntar. Bien. Ya veremos si Tuxtla, San Andrés Tuxtla. Bien, la horizontalidad. Mantienen los participantes y el facilitador una interacción en condición de adultos. Se respetan mutuamente y valoran la experiencia de cada uno. No hay nada malo ni nada bueno. Es tu experiencia, es tu percepción y es tu verdad y hay que respetarla. Ah, creo que ¿Me oyen? ¿Me oyen ustedes a mí? ¿Me escuchan? Ok. Y segundo punto, la participación. La participación. ¿Qué pasa? Que como el modelo está centrado fundamentalmente en la solución de problemas, la participación es esencial, porque ahí viene la confrontación de modelos mentales, viene lo interpersonal, está manejado por Vygotsky. Ah, ustedes no tienen audio, Tere. Bueno, entonces por aquí puedes preguntar por el chat. Ok. Ajá. Adelante, Tere. Una de tus alumnos preguntando, ¿verdad? Ok. Bien, continuamos entonces. ¿Qué ocurre? La participación es la clave en el modelo andragógico. Por lo tanto, los salones sentados en forma de U, auditorio, para que esté el profesor hablando, no son modelos andragógicos, son modelos pedagógicos, son modelos transmisivos. Se hace necesario trabajo en pequeños grupos, trabajo individual, en binas, y sobre todo centrado en lo que se llama el aprendizaje situado, que maneja mucho Frida Díaz Barriga, una pedagoga mexicana. El aprendizaje situado habla de aprendizaje in situ, en la práctica, formación dual, estudio de caso, o sea, trabajo donde las metáforas del aprendizaje sean participación y creación. Un ejemplo, Tere, por ejemplo, cuando tú mandas a tus alumnos a que de proyecto para la solución de un problema en la escuela, estamos hablando de un modelo eminentemente andragógico. Estamos moviendo a los alumnos a participar actividades que le exigen. Dicen que estamos en vivo y en directo y es un aprendizaje real y exacto. Me está indicando que tengo la batería baja. Entonces, el cargador, estas son cosas en vivo y en directo. Permítame un segundito.
Aquí está ya. Ya conecto el cargador. Si algún compañero de los que está le puede responder la pregunta a la maestra Teresa de la Caridad Ruiz Benítez, que es la coordinadora académica del CES de allá de... Permiso. Por ejemplo, ya está conectado. Por ejemplo, en un trabajo por proyectos donde los alumnos hacen una propuesta, es un trabajo sencillamente donde la participación y la horizontalidad es fundamental. Y es un modelo que está tomado de los aspectos actuales de la pedagogía, pero que son modelos fundamentalmente andragógicos. ¿Ok? ¿Aclarada la pregunta, Tere? Bien, continuamos. Ahí tenemos el esquema de nuevo. Todas las estrategias didácticas que vinculen a los alumnos con el maestro de forma horizontal y en participación son modelos eminentemente andragógicos. 4 guías en la andragogía. La primera guía. Si un adulto es maduro, prefiere la autodirección. ¿Qué hace el instructor? Facilitar, favorecer y en ningún momento imponer, porque el adulto es autorregulado y después pasa a ser autodirigido. Por lo tanto, ¿qué hace el instructor? Sugiere, recomienda, hace coaching, plantea la nueva información. Correcto, pero me dice que ya han desarrollado los principios andragógicos pero ¿qué pasa? Saludos, Sergio Luis. Está muy virgen la temática, estoy de acuerdo. Nosotros estamos abordando en esta primera webinar este tema de la cuestión de la andragogía, porque es un elemento que está muy verde, sobre todo cuando vas. Mira, eso es muy discutible, Diego. Es muy discutible de los grupos homogéneos. A mí me interesa mucho la heterogeneidad, porque es donde da la diversidad. Y estamos en un mundo muy multicultural. Aquí, por ejemplo, en el Bajío, del sector de la automotriz, hay de muchas nacionalidades. Y las discusiones son interesantísimas, porque se confrontan muchos puntos de vista y son grupos muy heterogéneos. Sería un tema para desarrollarlo. Pero mira, a veces no podemos tomar las cosas así al pie de la letra, porque a veces la realidad es tan compleja que no cabe en un paradigma o no cabe en un modelo. Estoy de acuerdo. Mira, yo he trabajado dinámica de grupos y yo he aprendido en lo poquito que tengo, que son nada más que 45 años, estoy empezando, he aprendido que los grupos diversos son maravillosos, porque te dan mucha riqueza, mucha diversidad. Bueno, vamos entonces a tomar el primer punto. ¿Qué haría el instructor en este caso? Es una pregunta que les dejo abierta. Le dejo esta pregunta abierta. ¿Qué haría un instructor si el alumno andragógico prefiere la autodirección? ¿Estamos? No, un grupo homogéneo es muy aburrido. Jesús, doctor Jesús, un grupo homogéneo es muy aburrido. Lo más divertido es tener 10 maestros, 5 ingenieros en el sistema y 4 abogados. Es la guerra de los palmares, pero qué cosa más maravillosa. Cuando tienes a maestros y a ingenieros y gente que no tiene nada que ver con, y mercadólogos, por ejemplo, te diviertes mucho por la riqueza de percepciones. Bien, entonces, este primer punto,
¿Qué haría el instructor? Entonces lo dejo ahí para que reflexionen. El alumno prefiere la autodirección. Estamos. Tremendo reto para el facilitador. ¿Ok? Siguiente punto. Ese es clave, ¿eh? La experiencia de los adultos son la fuente para el aprendizaje. ¿Qué haría el instructor? Como se dice aquí en México, mi chicharrón es el que truena. No. Aquí hay que manejar mucho la horizontalidad y el respeto a la experiencia. Porque a veces el que está parado ahí sabe más que uno de ese aspecto. ¿Qué voy a hacer? Me voy a apalancar en él. Y vamos a hacer una alianza. Yo trabajo mucho en maestría a golpe de alianzas. Porque tratar de imponer no funciona. Tercero, ese es muy interesante. Porque ellos están conscientes de que tienen que aprender. Entonces, ¿qué hace el adulto? El instructor ya tiene la motivación de su lado. Lo que tiene es que manejarla. Manejarla, sobre todo elevando mucho la autoestima. Porque a veces llegan esos adultos con autoestima muy baja por malos estilos de dirección en la organización. Entonces, ellos tienen que aprender y hay que vincularlo a la vida cotidiana. ¿Para qué te va a servir esto? La parte utilitaria, la parte, a no ser que el adulto diga, estoy aquí porque tengo deseos de aprender. Estoy de acuerdo, Teresa, estoy de acuerdo. Y entonces, apoyarse en esa experiencia para que el adulto pueda desaprender y reaprender lo que estamos analizando. Porque muchas veces lo complicado es aprender, desaprender y reaprender. El adulto es reaprendizaje todo el tiempo. Por ejemplo, el sábado en una clase de maestría me decía una alumna, al fin logré entender lo que es aprendizaje significativo. Y lleva 10 años trabajando. Y descubrió ayer, el sábado pasado, qué es el aprendizaje significativo. Porque lo había visto como aprendizaje utilitario. Entonces, para ella cobró un significado distinto. Y al final, a mí yo me quedé muy impresionado, porque una de las profesoras me dijo, ¿qué me llevo hoy? Que tengo que aprender a soñar para enseñar a soñar a mis alumnos. Eso te deja así, mira, perplejo. O sea, yo tengo que aprender a soñar. ¿Hasta dónde se ha limitado ese ser humano en los modelos pedagógicos? No se les ha abierto a que pueda soñar. Entonces, esos eventos de la vida cotidiana son importantísimos para el adulto y el instructor, el facilitador, la pedagogía, tiene que trabajar en esa dirección. ¿Estamos? Continuamos. Y el cuarto y último. Y ese algo no solo es conocimiento, puede ser conceptual, puede ser procedimental, puede ser actitudinal, que es lo más complicado en un adulto, cambiar la actitud. Esos son los 4 elementos. ¿Alguna pregunta? Estoy de acuerdo. Arianna, estoy muy de acuerdo con usted. Aprender a soñar. Es que nos enseñaron a hacer tareas para que nos pongan la calificación y nos prepararon para recibir cada 15 días el pago como empleado. Pero no nos enseñaron a soñar. Y qué bueno es empezar a soñar. Se vale soñar. Gracias, Arianna. Bien, 4 días. Se fue mi imagen. Ya, de nuevo. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuamos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ahí tenemos 5 aspectos claves. Estoy de acuerdo, Teresa.
Sí, estoy de acuerdo, Teresa, sí. Está basado en un modelo andragógico. Vean ustedes esos 5 puntos, pero hago hincapié en este último. Fíjense que se habla de proceso de orientación y aprendizaje, no de enseñanza y aprendizaje, porque en realidad lo que hace el facilitador es orientar al adulto para que con todo su potencial, sus herramientas, su experiencia y todo lo que tiene como de maduro, aprenda. Es la diferencia entre enseñanza y aprendizaje. Por eso está tan desvirtuada la capacitación en muchos lugares, porque son cursos eminentemente transmisivos, donde los adultos se aburren porque no se les toma en cuenta. Y la clave de un modelo andragógico es la participación. Por eso es un proceso de orientación-aprendizaje, en vez de enseñanza-aprendizaje. Hasta aquí, ¿alguna pregunta para pasar entonces al siguiente punto, que es educación virtual? ¿Hasta aquí? ¿Sí o no? Por el chat, por favor. Gracias, Miguel. Gracias, Yuleis. Ok, perfecto. Gracias, el doctor Jesús. ¿Alguien más? Arianna, César, gracias. Bien, continuamos. Beatriz, gracias. No me han dicho que estoy guapo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Gracias, Raúl. Vamos bien. Bien, continuamos entonces. Vamos entonces a ver qué preguntas hemos respondido. Hemos respondido ya las 2 preguntas que están encima, las que están en rojo. Gracias, Teresa, por lo espontánea. Ahora vamos a qué entendemos por educación virtual, qué papel juega la andragogía en la educación virtual y por último, cuáles son las conclusiones que vamos a hacer de este encuentro. ¿Ok? Allá. Aquí tenemos un esquema que un poco nos vincula las cuestiones de la tecnología y las comunidades de aprendizaje y el Internet. Voy a empezar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. ¿Ok? La revolución tecnológica que ha habido en los últimos años ha impactado en la producción, en la difusión y en los sistemas de elaboración de la información, ya sea en la parte de procesos y en la parte de la distribución, generando las tecnologías digitales. Esas tecnologías digitales, pues sencillamente impactan en la llamada sociedad de la información. Y esa sociedad de la información está basada fundamentalmente en el Internet, donde aparecen los entornos virtuales de aprendizaje y las comunidades de aprendizaje. Nosotros en estos momentos estamos en un entorno virtual. No somos alumnos virtuales, somos alumnos reales y soy un colaborador real. Lo único que estamos en un entorno virtual generado ¿por qué? Por el Internet o las nuevas tecnologías. Porque a veces dicen, mis alumnos virtuales, no, ni el maestro es virtual ni el alumno es virtual. El entorno en el que ocurre la interacción es lo virtual. ¿Estamos claros? ¿Por qué razón? Porque con la aparición del Internet y de esas tecnologías digitales propias de la sociedad de la información, es que aparece el ciberespacio. El ciberespacio es un espacio real, no material. Vamos a ver la definición. ¿Qué entendemos por educación virtual? Primero que todo, el término ciberespacio. Y es muy claro, es un espacio no material físicamente de la práctica social donde ocurre interacción entre las personas que lo habitan gracias a las tecnologías del Internet. Es un espacio real, pero es no material. O sea, ese espacio virtual, ese ciberespacio por el cual estamos ahora nosotros interactuando en Nueva Zelanda, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, ¿dónde más? En Venezuela, se ha generado un espacio virtual en esta videoconferencia que está saliendo, esta webinar que está saliendo desde el estudio de mi casa, pero que está conectado con muchos lugares.
Gabriel, ¿pudieras tú poner un momentito la estadística para que se vea el mapa de dónde estamos en este ciberespacio? ¿Será posible? Sí, ya la coloco para que se pueda ver. Un Ok, segundo. gracias. Vamos a ver esta videoconferencia hasta qué lugares del mundo está llegando. Y está llegando por el ciberespacio, por ese espacio material, no material, en el cual estamos habitando todos en estos momentos. Vamos a ver el mapa y vamos a ver los porcentajes que estamos conectados. Es impresionante lo que se puede hacer. Aquel que dijo, no sé qué va a hacer una persona con una computadora en su casa, no visualizó el mundo, ¿no? Ya enseguida entra la información. Quedan 4 minutos. Ahí tenemos el mapa. Vean, 19 participantes. Vean, Miami, República Dominicana, 6 en México, 6 en Ecuador, 6 en Venezuela y tenemos por allá por Nueva Zelanda también, ¿no? En España, creo que en Nueva Zelanda también tenemos, ¿no? Y en Nueva Zelanda, véanlo ahí abajo, ¿eh? Y vean cómo está repartido. 31% de México, 31% de Venezuela, 15% de Ecuador, 5% de Nueva Zelanda y otros lugares 15%. Es impresionante cómo esta videoconferencia está llegando a muchos lugares del mundo. ¿Y? Regresamos entonces a la presentación. Entonces, lo que vimos fue el ciberespacio. Estamos hasta ahí. Vamos a abrirla. Vamos rapidito a la diapositiva en la que estábamos. Aquí estamos. O sea, el ciberespacio es por donde estamos. Ahora, ¿qué cosa es? Ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué cosa es la educación virtual? Es aquella que ocurre en el ciberespacio a través de herramientas tecnológicas y donde participan las comunidades de aprendizaje. Se complica mucho que si es e-learning, que si es blended learning, que si es mobile learning. Es educación virtual. Virtual porque ocurre en el ciberespacio. El término virtual se ha considerado como no real, no. Para esta definición, lo virtual es lo que ocurre en el ciberespacio. ¿Qué pasa? Que tenemos un teléfono que está conectado al ciberespacio. Tenemos una computadora, una tableta, y entonces podemos aprender donde quiera. Just in time, justo a tiempo, just in time y just for me. O sea, justo a tiempo, justo para mí. Yo puedo personalizar el proceso. Ahora, hay una pregunta importante. Aquí tenemos una herramienta de las tantas que permiten la educación en el ciberespacio, el Learning Management System, o sea, los sistemas de administración del conocimiento. De la administración del conocimiento. Vean ustedes cómo están los administradores, están los cursos y el administrador en una plataforma, están los profesores y están los alumnos. Y todos interactúan en una comunidad de aprendizaje. La tecnología favorece el desarrollo de la comunidad de aprendizaje. En este caso, aquí estamos trabajando con una plataforma de videoconferencia y IDEA tiene la plataforma de aulas virtuales Chamilo para todo lo que es el trabajo tanto en universidades corporativas como en el proyecto de IDEA. Bueno, ¿qué teoría es la que soporta fundamentalmente todo este trabajo de educación virtual en el ciberespacio? El llamado diálogo didáctico mediado de Lorenzo García Aretio. Tienen un par de artículos en los materiales a consultar
que hablan de este diálogo didáctico mediado. En esencia, ya sea la plataforma que sea, ocurren dos momentos. El primer momento, un diálogo didáctico simulado y asincrónico del estudiante con los materiales de instrucción. La calidad del material de instrucción, el soporte tecnológico ya depende del nivel del curso y del modelo que se esté trabajando. Pero el alumno primero tiene que autoestudiar. Tiene que chocar con los materiales de instrucción, con los videos, con los ejercicios, etc. Y después se da el diálogo didáctico real, sincrónico o asincrónico, o sea, en tiempo real o fuera de ese tiempo, que implica el refuerzo por las vías o canales de comunicación. Este material, este diálogo didáctico mediado, está desarrollado, ya decía, por Lorenzo García Aretio, que era el director de la Cátedra de UNESCO de Educación a Distancia y es profesor catedrático de la UNED, Universidad de Estudios a Distancia de España. Ha publicado muchos libros sobre esto y me gusta mucho su teoría porque es una teoría iberoamericana. Se aleja un poco de los modelos anglosajones que son demasiado técnicos. Me identifico mucho con su estilo. Tengo por ahí los libros de él y en realidad sí está muy centrado. Claro, él empezó con educación a distancia y en estos momentos se habla de educación sin distancias. ¿Estamos claros? Bien. ¿Cómo ocurre el diálogo didáctico simulado o asincrónico? Bueno, hay materiales de almacenamiento y a través del autoestudio el alumno consulta toda esta gama de materiales. Esa es la primera parte. El diálogo simulado o asincrónico. El alumno lo puede consultar en el momento que considere oportuno, el participante, el capacitante. Y después que ocurre eso, se da en un segundo momento de interactividad a través de canales de comunicación. Presencial, postal, por fax, por videoconferencia o por internet. Este modelo ya es un poquito antiguo porque surgió en la tercera etapa de los modelos de educación a distancia, pero a mí me gusta mucho porque la esencia es la misma y respeto mucho las ideas del maestro, del doctor Aretio. ¿Estamos? Entonces, vamos a regresarnos un momentito. ¿Qué haríamos en idea? El alumno tendría un conjunto de materiales y después vendría la interacción con el profesor. Y en esa interacción se intercalan también las clases en vivo. ¿Ok? Ahora viene la pregunta, ¿qué papel juega la andragogía en la educación virtual? Dejo abierta la pregunta, un minuto, que ya casi nos vamos a despedir. Dejo abierta la pregunta. ¿Qué papel tiene la andragogía en esto? Sí, el paradigma de Bloom, sí. 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 Sí, porque son las acciones. Claro, me inclino más hacia los últimos niveles de Bloom en el adulto. Sí, las diapositivas van a estar, la presentación va a estar en la liga que se les va a mandar allá al CEST. Por correo se les va a mandar una liga para que accedan al material. Sí, ahí, disculpa que interrumpa un poquito, adelante. René, el tema es interesante de qué papel juega la andragogía en la educación virtual. Mi concepto y mi percepción dentro de lo que ha sido IDEA es un poco entender que la educación virtual es la educación realmente adaptada al adulto, o sea, la forma necesaria en el futuro de un adulto aprender va a ser la educación virtual. Todos tenemos familias, compromisos laborales, compromisos sociales, y al final van haciendo que uno estructure un día o una agenda en función a tantos elementos que no es lo que hace el niño o lo que hace el adolescente, que su función principal es estudiar, la agenda es escuela y luego el resto. Uno tiene que hacer un malabarista entre el tiempo que invierte en escuela, que invierten en trabajo, en lo que es lo social, lo que es lo familiar, lo que es el esparcimiento, que lo único que creo que nos permite al final es poder entender que la andragogía, que la educación virtual va a ser la forma ideal para poder nosotros llevar a cabo una andragogía. Aunque no digamos que la pedagogía cada día se está virtualizando más, yo que tengo la oportunidad de tener mi hija acá en Estados Unidos, veo como ella tiene muchos elementos virtuales dentro de su educación, pero la andragogía se va a servir necesariamente
de la educación virtual porque es la única manera de conjugar tantas cosas. Está pidiendo la palabra el licenciado Santiago Pereira. Sí, le doy la voz. Adelante, Santiago. Ya tiene abierto el micrófono, Santiago. Santiago, creo que no logró la conexión. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, Sí, Santiago, ¿aló? se le escucha. Ahora sí me escuchan. Sí, adelante, Santiago. Sí, el tema del papel de la andragogía en la educación virtual tiene mucho que ver con lo que estaba comentando Gabriel. Se cortó. Siempre cuenta con la posibilidad de que tienes un adolescente, un niño, un joven dedicado al estudio y que de alguna manera tú puedes aprovechar los recursos de la tecnología para ampliar o profundizar esa experiencia de aprendizaje que está llevando en la escuela o en la universidad. Pero cuando hablamos de adultos, los adultos tienen un sistema de vida, trabajo, ubicaciones, necesidades que no son cubiertas por su entorno y, por ejemplo, este modelo donde estamos personas de distintas partes del mundo conectados al mismo tiempo por una necesidad puntual, sería imposible replicarlo en cada uno de los espacios geográficos de donde viven, en México, en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, en Miami. Entonces yo creo que el papel de la educación virtual en la pedagogía es una respuesta a esa diversificación de necesidades que tiene un adulto y a esa posibilidad de utilizar el tiempo, el contenido y las relaciones de una manera novedosa, ¿no? Esa es la clave, Santiago, de la llamada ubicuidad del aprendizaje. Ya aprendemos donde quiera. Yo con este aparato que tengo aquí y un par de auriculares, estoy oyendo audioconferencias desde que salgo de mi casa hasta que llego al lugar donde voy a ir. Y las descargo de YouTube, las convierto en MP3 y las estoy escuchando y estoy aprendiendo. Además, Raúl hace una participación, Raúl Arbizu, desde allá, desde el norte del estado, hace un comentario interesantísimo. Aun y cuando muchos de los que participan en la educación virtual seamos adultos, como dice aquí, seamos adultos. Ay Dios, ¿dónde está? Acá. Seamos adultos. No puedo moverla hacia arriba, se me perdió aquí la palanquita. Ay Dios. Seamos adultos. Ay Dios, me perdió aquí la... Sí, la pregunta que hace Raúl es... Sí, espérate. Dice que, hasta el momento, los materiales en la educación virtual, gracias. En la educación virtual, aun y cuando muchos de los que participamos en la educación virtual sigue basado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estoy de acuerdo, Raúl. Eso fue lo que discutimos nosotros cuando estábamos en el IE, aspectos andragógicos y no al aspecto pedagógico. Por eso desarrollamos el modelo educativo del IECA, porque en realidad había que apoyarse en la andragogía y no en la pedagogía. ¿Estamos? Y lo que decía Santiago es cierto. Aquí la cuestión clave está en que nosotros tenemos que movernos en un contexto diferente por completo al contexto de un niño. Y la solución puede ser esta. Es más, lo que conozco un poquito de esta educación a distancia y virtual es presencial hasta donde sea necesario, donde se pueda. Virtual cuando sea necesario. Y aquí es una necesidad. ¿Por qué razón? Porque necesitamos todos estar vinculados al aprendizaje permanente. Muy bien. Recuerden, por favor, lo siguiente. Recuerden que ahí está la esencia de la participación andragógica en la educación virtual, respondiendo a esas preguntas de esas 6 formas de motivación. Ahí está la clave. ¿Estamos? Dice que nos tratan como si fuéramos alumnos escolarizados, y es cierto, y no puede ser así. Tiene que ser mucho más diferente. Tiene que ser diferente desde todos los puntos de vista. Bien, ya estamos terminando, ¿eh? Bueno, ¿cuáles pueden ser las conclusiones de esta charla? Y ahora abrimos los micrófonos para todos. Y nos vamos ordenando ahí. Creo que no estoy al aire.
Bien, ya estamos abiertos, todos tienen la palabra ahora, ¿eh? Se cerró tu video, ¿Se René. cerró? No está cargando, pero el audio ha estado perfecto, por eso no. Ah, bien. Sí. Pero ¿se está viendo la presentación? La presentación sí se está Ya viendo. está cargando. Sí, pero el mío no se ha cargado. Sí, el tuyo no se ha cargado. Bueno, aquí como entramos en modo discusión, si quieres, bueno, entra tú y yo voy moderando. Los que quieran ir entrando, Ok, simplemente abren perfecto. su audio debajo del video donde dice audio, ya ustedes pueden abrirlo directamente y no tienen que pedir la palabra. Van abriendo su audio y dan su opinión. Adelante. Adelante, No César. no sé qué pasa con mi imagen porque está la cámara encendida. Sí, ¿me escuchan? Sí, César, Un poquito, bueno, con René, gracias Gabriel también por la invitación. Aunque llegué un poquito tarde, me ha parecido de verdad bastante interesante, ¿no? Una cosita también, mira, uno inclusive estando en modo presencial o en clases con adultos, en universidades para posgrados, para maestría, es un reto hacer una invitación, una exposición de lo importante de la materia que se les dicta o que se dirige o a la que ellos deben coordinar con uno de ir a. A mí me gusta mucho decirles que yo me siento es un compañero que simplemente les tocó aprender primero y ahora les está facilitando el camino. Lo que he sentido a veces en las clases virtuales es esa quizás barrera que hay que franquear, contacto que no es que te brinda un... Nos parece muy interesante la experiencia acerca de la traducción y la educación actualizada. Sí, perdón. Esa oportunidad que te da de mirarlos a la cara y saber quién te presta atención, quién te está más o menos atendiendo, quién tiene cara de que no está entendiendo, ¿ves? Muchísimas gracias de todos modos. Muchas gracias. Adelante, otra persona, otro participante, otro colaborador. Podríamos a Teresa ahí con un poco de ruido. Sí, Teresa. Ahí de ahí. Quiere hablar la licenciada del Centro de Estudios Superiores de los Tuxtlas. Yo estaba diciendo que la conferencia me parece muy actualizada para el siglo XXI. En realidad son las cosas que tenemos que ver principalmente en las universidades, la enseñanza de adultos y la educación virtual y el papel que juega en nuestra sociedad. Ella quiere al respecto. Gracias, Teresa. Gracias, Teresa. Buen día, señor René. Sí, adelante. Sí, adelante. Hola, licenciada Isabel. Baja un poquito el micrófono. Un poquito el micrófono. Soy la licenciada Isabel Paz, doy clases en el Centro de Estudios Superiores de aquí de San Andrés Tuxtla. Sí, yo quisiera comentarte algo. Adelante. Yo me imagino este modelo me imagino que es nuevo, ¿verdad? No lo había escuchado. Pero imagínate que también se aplicaran ciertas premisas para los niños, como por ejemplo trabajar en el interés y que los niños desde muy pequeños fueran fijándose ya en un proyecto a nivel preescolar en donde ellos podrían desarrollar sus intereses y por lo tanto hubiera más disposición a aprender. Digo, porque esto se ve como, en adultos se ve como, se maneja el término problemas, ¿no? Sí. Pero probablemente si nosotros tomamos este modelo andragógico desde un comienzo, tal vez estos problemas a los que se enfrentan los adultos, tal vez se pudieran ir aminorando conforme el niño vaya desarrollándose, ¿no?
trabajando en el proyecto de su interés. No sé qué opinas de esto. Mira, en realidad ya existen, baja un poquito el volumen, baja el micrófono, porque estoy sintiendo mi voz. O sea que estoy haciendo lo que se llama compage. Baja el micrófono, por favor, para que me puedan escuchar. Ok. Mira, gracias por tu participación. En realidad ya existen modelos de ese tipo en la enseñanza primaria, en la secundaria. El nuevo modelo educativo del 2016 habla mucho de eso en México. Te invitaría a que lo revisaras y te agradezco mucho tu participación. Raúl dice que de lo anterior se deduce que el profesional que orienta procesos educativos con adultos debe contar con un perfil diferente del pedagogo. Estoy de acuerdo. ¿Qué instrucción o qué organismo? Eso lo domina la SEP, Raúl. Tú sabes cómo es la SEP de cuadradita. Y no estoy balconeándola, estoy planteándolo. Porque si te vas directamente con la Secretaría del Trabajo, también pasa lo mismo. Los perfiles son eminentemente pedagógicos. Cuando hay que entregar un curso, es un curso eminentemente pedagógico. Y lo presentas andragógico y te dice que no cumple con los requisitos. Eso es una cuestión que todavía hay que picar mucha piedra en ese sentido. Bueno, retomando el tema, por favor, ¿cuáles pueden ser las conclusiones de esta charla? Que ya estamos pasado como 5 minutos. Adelante. Adelante, Diego, que vemos que estás allí con el audio. Diego. No logramos, se oye muy mal. No logramos escucharte, Diego. ¿Se escucha? La conexión es muy lenta. No logramos oír a Diego. No se logra. ¿Alguien más que quiera participar? Si con Diego no. Diego, disculpa, pero no se entiende nada de lo que nos comenta. Hay un problema de conectividad. Y para cerrar la pregunta, Raúl me dice, ¿y qué institución educativa en México va a la vanguardia en este proceso? No te puedo decir, Raúl, cuál es la que va a la vanguardia. No tengo la información. Los que sí van muy adelante son el SENA de Colombia, tú lo sabes. Sí, no, ¿Bien, bueno, alguien perfecto. más? Bueno, entonces vamos a continuar. Puedes continuar con tus conclusiones, René. Ahí tenemos entonces, aquí tenemos las preguntas. Bueno, en conclusiones, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer en el terreno de la andragogía. Y creo que IDEA, el Instituto de Estudios Avanzados Iberoamericanos, está retomando, está rehaciendo muchas cosas para enfocarse a este modelo y nos gusta que así sea. Entonces, vámonos al cierre ya. Aquí tenemos las preguntas. Las 5 preguntas que tratamos de responder. Y bueno, ya vamos entonces a decir que se han utilizado muchos materiales de Internet, de instituciones y sitios tanto nacionales como internacionales. Y bueno, aquí tienen la última imagen. Ahí tienen el código QR para copiar. Si tienen en su teléfono el decodificador, pueden acercarlo a la computadora y les da la liga para acceder a todos los materiales, que pueden consultar. En esa carpeta también está al final esta presentación. Y hay mucho material sobre andragogía que pueden descargar sin costo adicional. El único costo correcto, muchas gracias Beatriz. Correcto, gracias Diego. Sería una mega webinar. Porque es cierto, cómo fomentar la colaboración en un mundo tan individualizado. Hay que trabajar mucho en eso. Bueno, entonces ahí tienen ustedes
A ver. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bien. Sí, bueno, por último ya, primero agradecer al profesor René Victores por tan brillante presentación. Realmente para nosotros en IDEA es un placer enorme contar con esos 44 años de experiencia y creo que muy bien aprovechados, muy bien llevados y además de ser amigo 45, personal. 45, 45. 45, de ser amigo personal, sí, que nos unen temas familiares, de verdad que muy, muy agradecido, don René, con esta hora y media que nos regaló de brillantes conocimientos, como dice el doctor Jesús Boada, que me permito disculparme con el doctor Boada, que al principio no lo nombré. El doctor Boada se desempeña como nuestro director académico, es quien nos ayuda en toda la coordinación con los distintos académicos de IDEA en el montaje de los diplomados, forma parte de esto que esta idea que va creciendo y que estoy seguro que en Latinoamérica se va a convertir en un estándar. Y voy a anunciarle adicionalmente a todo esto que les voy a hacer llegar al final de esta semana por correo electrónico la idea de crear un consejo consultivo del instituto, que tengamos entre nosotros como académicos un consejo consultivo de cómo ir llevando y haciendo las políticas necesarias para que esto se convierta en algo que realmente logre ser el estándar educativo para los profesionales en el continente. Le voy a dar unas líneas gruesas al final de esta semana de cómo considero yo que podríamos llevar esta iniciativa, porque creo que hoy, en estos 19 personas que nos logramos conectar, está la génesis de lo que puede ser un movimiento importante en la educación en el continente. El compromiso que han llevado durante estos meses las personas que se unieron, el profesor René y todos los demás, creo que es la génesis de algo que puede ser muy interesante y que puede crecer en el futuro, no solo para cambiar la visión, sino incluso para generar ingresos para todos, porque al final también como adultos que somos, entendemos que no solo es por amor a la educación en el continente, sino ese amor se tiene que traducir en muchas veces en dinero y creo que aquí hay una posibilidad importante de que nosotros también generemos ingresos y recursos de nuestros conocimientos. Así que estoy realmente complacido, le voy a generar esto del Consejo Consultivo al final de esta semana. Por último, igual ya les anuncio que que el profesor René nos estará ayudando también mucho en que los diplomados que estamos montando en IDEA tengan todo ese enfoque andragógico. O sea, la idea es que estemos con material que realmente cumpla las expectativas de la educación para adultos y con todo un enfoque actitudinal. Como decía el profesor René, la actitud hoy está siendo una de las cosas principales que busca cualquier empresa, que busca cualquier emprendedor, que busca cualquier gobierno en las políticas de los profesionales, así que tenemos que darle una visión actitudinal a todos los diplomados que estamos montando y hacia eso iremos apuntando en los materiales que nos van llegando para que dentro de alguno de los módulos tengamos charlas en vivo y tengamos material específico sobre la visión andragógica y sobre las actitudes que debe tener el profesional que estudie dentro de IDEA. Por último, les comento, se les va a enviar un correo electrónico en lo que terminemos el webinar con el enlace al video y con todo este material que presentó hoy el profesor René y 50 documentos más, porque vi que la carpeta contenía 50 archivos adicionales, que es un material de consulta invaluable que nos está poniendo a la disposición el profesor René. Bueno, por mi parte, agradecerles muchísimas gracias a todos por estar allí. De verdad es un verdadero placer. Estaremos en los próximos webinars anunciándoselos y haciéndoles el seguimiento. Y por último, vamos a dejar ahorita en pantalla una encuesta de manera de que ustedes puedan expresar allí, calificar cómo les pareció este webinar y una pregunta abierta sobre cuál podría ser el próximo tema que ustedes quisieran que se abordara próximamente. Déjame ver el chat por último, que tengo aquí alguna pregunta. Ariana, profesor René, excelente presentación, gracias por compartir su conocimiento. Diego, muchas gracias René, la andragogía es un nuevo tema para mí, me parece muy interesante. Beatriz, gracias señor
fue esta mañana. Alberto, excelente presentación, un fuerte abrazo, Alberto. Sé que estás fuera de Venezuela ahorita también y sé que estos temas de estás todo el día enfrentando educación para adultos. Yusleysi, gracias. Creo que la educación virtual tendrá el reto de afrontar los problemas de conectividad. De resto, el campo es infinito. Teresa, excelente presentación, ¿no? Excelente ustedes por estar allí. Le dejo ahora justamente la encuesta que tenemos preparada. Ustedes pueden votar allí mismo directamente pueden ir votando. El voto es secreto, no hay escrutinio por parte de órganos oficiales de ninguno de nuestros. Creo que lo único que se salva es Nueva Zelanda, que supongo que el sistema electoral sí será correcto y blindado. Sí, esto nos ayuda a nosotros para que, sobre todo la última pregunta, el que recomienden algún tema sería excelente. Y por mi parte, bueno, agradecerles a todos el de haberme soportado hora y media. Yo pensé que iban a empezar a salirse, pero no, aguantaron, así que hora y media soportándome. Anótense ese récord ahí en el récord Guinness personal. No, excelente presentación, profesor. Por favor, cierra mi cámara ya. ¿Cómo no? Nos faltaba más. No, yo la cierro aquí. Ok, Ya la más cerré. rápido. Bueno, sí, ¿alguna otra participación? ¿Alguien que quiera agregarnos algo más? Con gusto, mientras terminamos de hacer la encuesta. Doctor Boadas, algo que agregar, si quieres comentar, aprovechar estos 2 minutitos que nos estarían restando aquí mientras concluimos, creo que faltan 7 u 8 encuestas por completarse. Bueno, demos por concluida ya aquí está el doctor Boadas. Ajá. Sí, bueno, muchas gracias y primero que nada agradecer, como le dije, la invitación y el interés de IDEA. O sea, en verdad que IDEA está comprometido con todos los que formamos parte o los que estamos comenzando a formar parte de esta iniciativa en el tema de formarnos o tener una mejor formación nosotros mismos para luego poder desarrollar todos estos programas académicos de la mejor manera posible, ¿no? Y adaptados a las nuevas tendencias. Porque la idea es eso, pues producir algo de calidad y algo que pueda ser sustentable en el tiempo y repetible pues, en el tiempo. Entonces, bueno, mis felicitaciones al doctor, al señor René, que que nos aclaró muchas cosas y nos introdujo con nuevos conocimientos sobre lo que es la andragogía. Y bueno, muy interesante y estamos a la disposición también para seguir trabajando por esta iniciativa tan importante como lo es IDEA. Bueno, entonces demos por concluido este webinar.
Gracias a todos, gracias René, y vamos a dar, la encuesta quedará ahí en el aire, cerramos los micrófonos y la encuesta la dejo unos minutos más para el que la quiera y termino. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias en nombre de IDEA.